8 obstáculos para recibir el bautismo del Espíritu Santo. ¿Cuántos saben que estamos en el lapso desde el domingo de resurrección? Estamos en los 40 días que Jesús estaba apareciéndole a sus discípulos, hablándoles acerca de la gran comisión, lo que había que hacer como iglesia, lo que los discípulos que quedaban con vida tenían que ofrendar su vida para lograr cumplir la gran comisión de Cristo ya cuando Él ascendió. Después de 40 días, Él les dijo, yo me voy, y se fue. Les dijo que esperaran en Jerusalén para que recibieran poder. Él no dijo, vayan a Jerusalén para hablar en lengua. No dijo, vayan a Jerusalén para caer en el suelo riéndose o llorando, o vayan a Jerusalén para ver las llamas encendidas, o vayan a Jerusalén para escuchar los estruendos poderosos. No, Él los mandó a Jerusalén para agarrar fuerza, para que recibieran poder, para cumplir la tarea que Él les había encomendado en sus 3 años y medio de su instituto bíblico para sus discípulos. Y muchas veces pensamos que eran los 12, pero andaban con Él cientos más también, acompañándolo, viendo los milagros y siendo formados en todo el camino. Y terminando eso, todavía no les dio el diploma. Les dijo, vayan a Jerusalén y esperen, y no se vayan hasta que reciban el poder. Y por 10 días más ellos perseveraron. Si vemos el capítulo 1 de Hechos, vemos como allí dice que hubieron como 120 discípulos presentes cuando eligieron a Matías. No sabían cómo escuchar la voz del Espíritu Santo para nombrar al nuevo discípulo que iba a tomar el cargo de Judas, y ellos tiraron ahí suertes para ver quién ganaba ese privilegio de morir como mártir, porque allí eso fue lo que pasó al ganador de ese sorteo. Entonces hay un lapso de tiempo en esos 10 días. Cuando están allí en el aposento alto, a estas alturas no sabemos cuántos estaban, solo sabemos que los que estaban allí estaban unánime juntos en el capítulo 2. Yo he estado ahí en el cuarto en Jerusalén donde se cree que fue el aposento alto. Es un cuarto grandecito y bien pudieran caber allí como unas 120 personas, o un poquito más, un poquito menos, dependiendo cómo arreglaron los asientos, pero ahí están para recibir lo que había prometido Jesús. Ahora, Jesús antes de morir hizo una oración, y su oración fue por sus discípulos y por nosotros que estamos lejos. Estamos incluidos en el grupo de discípulos que el Señor quería que fuéramos bendecidos por su oración y por el Espíritu Santo que Él envía a la tierra. Y allí el Señor nos invita a nosotros también. 2000 años después, ya el 24 de mayo va a ser el día de Pentecostés, 50 días después de la resurrección, el domingo de resurrección de Semana Santa. Aquí como iglesia vamos a celebrar ministrando el bautismo del Espíritu Santo en todas las áreas: adultos, jóvenes, adolescentes, los guardianes, Club Castillo. No sé si Sala Cuna, ya los niños pequeños. David escribe que el Señor ha perfeccionado la alabanza de los labios de los bebés. Ellos ya hablan en algo que no es español o inglés. Pero en esta vigilia que fuimos el viernes, se me acerca un joven y me dice: Mano Donald, un gran muchachón, me dice: Mano Donald, yo quiero que ore por ella. Y usted me ministró en 3 vigilias, dice, y yo no recibía. Pero al fin, dice, yo estaba en una vigilia y yo estaba orando, y el que está a la par dice: ¿ya lo recibiste? Y yo le dije: no, todavía no. Dice, y al rato otro dice: ¿ya lo recibiste? Y él dijo: todavía no. Porque estaba hablando en lenguas, pero él ni cuenta se daba hasta la tercera. Y él dijo: es cierto, estoy hablando en lengua. Era tan natural cuando él lo recibió. Y yo quiero que mi esposa tenga esta experiencia. Kimberly, que había ministrado ahí en la vigilia,
los trajo para que pudiera darme el testimonio el esposo y oramos por ella. Yo quisiera decir que oramos y ella recibió. Quizás va a ser como el esposo, que la tercera va a ser la vencida, no sé, o lo va a recibir en la noche, hoy en el día, no sé. Pero lo mismo nos pasó cuando reunimos todos los que no habían recibido el bautismo del Espíritu Santo en San Salvador de Jujuy. Hubieron 2 que no recibieron el bautismo del Espíritu Santo, y una de las muchachas que no lo recibió, ella estaba urgida de recibirlo, porque si no era bautizada en el Espíritu Santo no podía aceptar un cargo que le habían ofrecido, y ella quería. La ministramos como 20 veces y no recibió. Y entonces teníamos que irnos, ¿verdad? Tanto el viernes como ese día allá en Jujuy, y no recibió. Y me puse a pensar, si vamos a ministrar el bautismo del Espíritu Santo el 24, necesitamos ver algunos obstáculos para tal vez algunos de ustedes o algunos que están escuchando han intentado, han pasado tal vez varias veces, son salvos, están perseverando, pero no han recibido el bautismo en el Espíritu Santo. Y hay ciertas cosas, ¿verdad?, que a veces afectan nuestra receptividad al recibir el bautismo. Yo fui bautizado en el Espíritu Santo cuando tenía 13 años en un campamento de adolescentes en Blue Lake, el lago azul, en el estado de Oregón. Fui con mis primos a ese campamento, y yo cuando recibí el bautismo me quedé acostado en la plataforma. Horas después ya todos se habían ido, habían apagado todas las luces. El confidente a cargo de mi persona vio mi cama vacía y se afligió y fue a buscarme por todos lados, y por fin me encontró ahí en lo oscuro orando en lengua, ahí en la plataforma todavía. Me sacudió: Donald, ¿qué estás haciendo aquí? Estoy orando con el Señor. Levántate que tenés que ir a tu cama a dormir. Y me levantó, me llevó a la cama todavía hablando en lenguas, y esa fue mi experiencia. Pero yo había tenido una mala experiencia cuando tenía 9 años en Matagalpa, Nicaragua. No lo voy a narrar, pues no va al caso, pero había puesto en mí cierta duda que si realmente todo el que recibía el bautismo del Espíritu Santo tenía que hablar en lengua. Y yo luché con esa duda por mucho tiempo. Muchos quizás pudieran pensar: pero Donald, tanto énfasis que hace al bautismo del Espíritu Santo, ¿cómo es que tuviste este problema? Pero yo lo tenía, y me afectó mucho en mi caminar con el Señor. No fue hasta 1980, cuando yo ya tenía 30 años, que el Espíritu Santo empezó a usarme para ministrar el bautismo del Espíritu Santo, y todo cambió. Desde 1980 me he convertido de un leoncillo pentecostal a un león pentecostal, porque el Señor puso en mi corazón ese llamado, y yo le doy gracias a Dios porque me escogió para tener el privilegio de ministrar el bautismo del Espíritu Santo. Y puedo decir que a través de los años miles han recibido el bautismo del Espíritu Santo en muchos países del mundo por medio de las ministraciones en las que he tenido el privilegio de participar. Una vez más de 500 recibieron el bautismo del Espíritu Santo en el tabernáculo de las Asambleas de Dios. Y el Señor me había puesto, yo tenía 500 velitas. Entonces le dimos las 500 velitas a todos los castillistas que estaban ahí, que no habían recibido el bautismo del Espíritu Santo. Y le dije a los confidentes: van a encender la vela cuando ustedes escuchen que ellos están hablando en lenguas. Y hermanos, todas las candelas las encendieron. Todo parecía una fogata ahí con esos 500, porque no alcanzaron las candelas para todos los que habían pasado. Muchas veces más de 120 han recibido el bautismo del Espíritu Santo, y ha sido lindo poder ver esto con mis ojos. Cuando fuimos a Nicaragua en la primera invasión, 4,600 recibieron el bautismo del Espíritu Santo en una sola semana, porque la unción era tan fuerte que teníamos en esa gira del 98, cada uno de esos 523
jóvenes que fueron, 516 jóvenes que fuimos en la primera invasión a Nicaragua, iban llenos del Espíritu Santo y donde iban hacían estragos bajo el poder del Espíritu Santo. Pero el plan de Jesús fue que su iglesia fuera 100% pentecostal. Desde el inicio, en el año 33, cuando la iglesia primitiva toda fue bautizada en el Espíritu Santo, en el aposento alto, Hechos 2, 1 al 6, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, los que fueran, no sabemos cuántos eran, 120 o más o menos. De repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablaran. Vivían entonces en Jerusalén judíos piadosos de todas las naciones bajo el cielo, y al oír este estruendo se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno los oía hablar en su propia lengua. Podemos orar en lenguas angelicales o lenguas de la tierra. En este caso, en la primera instancia, todos los judíos que llegaron de muchos países escucharon que hablaran en su idioma. Señor, bendice tu palabra a nuestros corazones, y queremos, Señor, ser parte de los discípulos originales, aquellos pentecostales, Señor, que salieron de esa reunión en ese día de Pentecostés a trastornar el mundo entero, y que aún este día están trastornando las naciones y trayendo almas a tus pies. Gracias, Señor, porque tenemos el privilegio de poder acercarnos a ti y recibir más. Y aunque recibamos más, siempre hay más y más de lo que tú quieres compartir con cada una de nuestras vidas. Amén y amén. El regalo perdido durante muchos años. En el año 1900 se podían contar los pentecostales con una mano, sin usar todos los dedos. El pastor Charles Parham era un evangelista y tenía su propio instituto bíblico. Ellos salían a evangelizar y todo el equipo salía a evangelizar. Pero un 31 de diciembre en 1900, él fue a un viaje y le dijo a los estudiantes: cuando yo regrese, quiero que estudien el libro de los Hechos y díganme cuál es la evidencia de haber recibido el bautismo del Espíritu Santo. Y para sorpresa de él, todos los estudiantes dijeron: hablar en lengua es la evidencia inicial. Y ahí la hermana Agnes Osman había estado allí, una de esos estudiantes que había hecho ese estudio, y ella dijo: yo quiero que ore por mí, Pastor Charles, porque yo quiero recibir el bautismo del Espíritu Santo. Y él, aunque no era bautizada en el Espíritu Santo, le puso mano, oró por ella. Empezó a hablar en chino y habló en chino por más de 24 horas. No sé cuánto tiempo, pero quedó directa en chino. No podía ni ir a trabajar. Ella fue, podemos decir, en la historia que nosotros conocemos, la primera. Pero de ese primer pentecostal, después de que era la norma para la iglesia primitiva, se había desaparecido lo más fuerte. Se habían descuidado. La religión había matado la unción y solo tenían religión, pero sin poder. Y allí lo que el equipo del hermano Charles, que antes salían a evangelizar, empezó a ver milagros y señales y prodigios. Gente sanaban. Eso era tan extraño para ese tiempo que los noticieros llegaban a entrevistarlos, salían testimonios, salía en el diario hablando de milagros que Dios estaba haciendo a través de estos jóvenes ya bautizados en el Espíritu Santo. Antes predicaban, pero nadie sanaba. Ahora predicaban igual y mucha gente sanaba. Y ahí empezaron a ver el mover. No sé por qué descuidaron ese regalo. Pero yo me pongo a pensar, ¿por qué algunos no reciben el bautismo del Espíritu Santo? Pero aún así, muchas veces vemos que la gente no recibe el
bautismo del Espíritu Santo mientras se ministra y podemos pensar que el Espíritu Santo no los quiere bautizar. Hay personas que han pasado decenas de veces al frente y lo único que experimentan es un momento de gemir, caer al suelo o no sentir absolutamente nada. También hay personas que con solo orar por ellos y aún sin tocarles reciben el bautismo del Espíritu Santo con la evidencia inicial de hablar en nuevas lenguas. Estuve en un culto ministrando el bautismo del Espíritu Santo y muchos lo recibieron. Yo andaba solo y ministré a la congregación uno por uno. No los pasé al frente porque quería ministrarlos individualmente, pero este joven no había recibido el bautismo del Espíritu Santo. Era un hombre grande y después del culto él viene. Voy decepcionado, me dice, porque yo estaba seguro de que iba a recibir el bautismo del Espíritu Santo esta noche y no lo recibí. Me estaba hablando así bien fuerte. Tomé un día de vacaciones de trabajo para estar aquí. Ayuné 3 días. He estado orando un mes en anticipación de esta tarde. ¿Por qué no recibí el bautismo del Espíritu Santo? Ay, ya yo me sentía aludido, ¿verdad? Porque ya me estaba echando la culpa a mí y él estaba molesto. Yo le dije, lo has complicado demasiado. ¿Quieres recibirlo ahora? Cambió su rostro. Dijo que sí. Y yo le dije, arrodillate entonces. Oré por él y en menos de 3 minutos recibió el bautismo del Espíritu Santo. Le dije, el bautismo del Espíritu Santo no es un trofeo por mérito. No podemos hacer algo para ser suficientemente buenos para recibirlo. Él quería merecerlo, pero no funciona así. Es un regalo inmerecido y el Espíritu Santo hace lo que Él quiere, no lo que nosotros le decimos que haga. Imaginémonos cuando alguien recibe a Cristo, no arma un gran escándalo diciendo, sálveme, 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 porque Jesús ya pagó el precio por nuestra amnistía espiritual. Algunos han pasado para ser ministrados y empiezan a pedir el bautismo del Espíritu Santo una y otra vez. Démelo, 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 démelo. Oh, Señor, démelo. ¿Por qué no me lo da? Démelo. Y ahí en forma de reclamo. No es por nuestros propios méritos, pero desde que uno empieza a decir, por favor, Espíritu Santo, no sea malito. Bendíceme, por favor, por favor, por favor, por favor. Ya está enfocado incorrectamente. Porque se dio la provisión del bautismo del Espíritu Santo desde el aposento alto. Y está como que le diéramos, tome este regalo. Démelo, 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 démelo. No, aquí está el regalo, aquí está la provisión, es suya. Démelo, ¿por qué no me lo da? Démelo, démelo. La persona está desconectada, porque si se conectara, recibiera el regalo. Y hay unos ciertos obstáculos, no sé si voy a terminar todo esto ahora, pero el primer obstáculo es duda o orgullo intelectual. Un periodista, John Sherrill, decidió escribir un libro desacreditando el fenómeno de hablar en otras lenguas. Pero después de entrevistar a muchas personas acerca de la experiencia pentecostal, sus dudas fueron eliminadas y él mismo recibió el bautismo del Espíritu Santo y después escribió un libro, Hablarán en nuevas lenguas. Y para recibir el bautismo del Espíritu Santo tienes que dejar tus argumentos intelectuales y demostrar fe como un niño para recibirlo. Tus primeras palabras pueden salir como las de un bebé aprendiendo a hablar, aunque no lo crea. Abba, Padre, Father. No sabemos lo que nosotros vamos a decir, pero dicen. Ahora, yo creo que somos los hombres que lo dicen, hermano Javier, pero dicen que la primera palabra que dice un niño es papá. Yo lo creo. Todas las hermanas dicen. Pero allí cuando vamos a recibir el bautismo del Espíritu Santo, tiene que empezar con una primera palabra. Y durante el avivamiento en Azusa, en 1906, muchas veces llamaban a la policía que viniera porque miraban llamas encendidas encima de su iglesia, que era un establo, o mucha gente orando en voz alta, y mandaban policías a ver qué pasaba. Pero tantas veces, cada vez que iban los policías, ahí ellos se arrepentían, terminaban orando, recibiendo el bautismo del Espíritu Santo y los encontraban tirados ahí en el piso,
hablando en lengua. Tuvieron que parar de enviar los policías porque ya no salían para hacer su trabajo porque quedaban allí bajo la unción. Jesús nos enseñó que para entrar al reino hay que hacerse como un niño. Mateo 18, 2 al 4. Llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo: de cierto os digo, si no os volvéis o hacéis como niño, no entrarás en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. ¿Quién más que un bebé aprendiendo a hablar? También debemos pedir con fe, que en Mateo 21, 21 al 22 dice: respondiendo Jesús les dijo: de cierto os digo, que si tenéis fe y no dudáis, no solo haréis esto en la de la higuera, sino que si a este monte le decís: quítate y arrójate al mar, será hecho. Y todo lo que pidáis en oración, creyendo, lo recibiréis. Entonces, cuando creemos: Señor, bautíceme con tu Espíritu Santo, y ahí nosotros estamos ya listos para recibir. Otro obstáculo es la tradición religiosa. Mis abuelos fueron echados de una iglesia no pentecostal donde habían sido miembros mi familia por décadas. Cuando recibieron el bautismo del Espíritu Santo en una campaña pentecostal, pero los echaron de la iglesia porque cuando pasaban al altar a orar, mi abuela se ponía, era una sueca, y mi abuelo también sueco, muy serios, ¿verdad? En una iglesia sueca y muy serios, pero cuando pasaban al altar y ellos habían sido bautizados en el Espíritu Santo en esa campaña, y allí decía mi abuela, se ponía a reír, y por eso le echaron de la iglesia, y entonces vino a la Asamblea de Dios después de esa experiencia. Pero hay iglesias que no, nosotros participamos en una iglesia, fuimos miembros como casi 2 años de una iglesia, Alianza Misionera, en Ecuador, y ellos no nos dejaban ni hablar del Espíritu Santo. Si nosotros queríamos hablar, se iba la gente y no nos hablaba. Hay iglesias muy estrictas en contra del bautismo del Espíritu Santo. Y cuando alguien viene de una iglesia con una liturgia que no es como la nuestra pentecostal, les cuesta. Hay ese problema de la tradición religiosa. Nunca nadie ministró el bautismo del Espíritu Santo. Ellos tienen dudas, tienen preguntas, no creen. Para ellos es extraño escuchar algo acerca del bautismo del Espíritu Santo. Y esa gente, ¿verdad? Cuando viene a una iglesia pentecostal, están como incómodos. Pero cuando nuestra liturgia cristiana no nos deja recibir, no lo vamos a recibir. Cuando no hay libertad en un culto. Mi hija Michelle está escribiendo un libro acerca de permanecer en la presencia, ¿verdad? ¿En cuántos cultos podemos permanecer? Es decir, sin ver el reloj, vamos a permanecer hasta que Dios haga algo. Hace 50 años atrás, muchas veces en el culto venía el pastor y decía: aquí el Espíritu Santo quiere hacer algo, quedémonos aquí orando hasta que Él haga lo que Él va a hacer. Y de repente alguien se para, da un mensaje en lengua, otro interpreta, o alguien da un mensaje del Señor y cae la gloria. Nosotros hemos dejado eso atrás porque quizás han habido problemas en algunas circunstancias, pero para poder recibir del Espíritu Santo hay que permanecer. Por eso en el campamento de membresía hay tiempo para poder recibir el bautismo del Espíritu Santo, para poder permanecer dispuestos para recibir el bautismo del Espíritu Santo. Hay que buscar lugar. Yo no sé cuántos jóvenes no han recibido el bautismo del Espíritu Santo cuando dicen vamos a recibir, y ellos se ponen. ¿Cuándo van a hablar en lengua? ¿Qué están esperando? ¿Verdad? Tener libertad para gemir, para rendirse, para buscar de Dios. Tienen que poner su voz, pero si su liturgia los tiene con la boca cerrada, si fuera un demonio los agarra rápido.
pero el Espíritu Santo es caballero, no los va a obligar a hablar en lengua. No, aunque el Espíritu Santo quiere bautizarlos, pero ellos están esperando. Si no me obliga a la fuerza a hablar, lléname con el Espíritu Santo si podés. Y allí eso mata la unción. Y hay tantas cosas, ¿verdad? También, y como la liturgia cristiana que mata la unción. Equipos de alabanza que no dejan que el Espíritu Santo tome control, porque ellos quieren cantar y hacer su música a todo volumen, y no se deja que se ministre el bautismo del Espíritu Santo. Ahí cuando ya yo peleo con los grupos de alabanza en todos los lugares donde yo voy, porque me gusta ministrar del púlpito el bautismo del Espíritu Santo cuando y tienen que escucharme los que van a recibir, pero los músicos me dejan, mi voz es débil por tanto gritar tantos años, y yo ahí queriendo hablar, pero ahí ahí toda la música y ya por gusto. Allí yo digo, bueno, que canten pues, si no van a recibir el bautismo del Espíritu Santo, hay que canten, porque para algunos cantar es el bautismo del Espíritu Santo. Creen ellos. Pastores que tienen prisa también para terminar el culto, porque tienen hambre o sueño y sin vergüenza. Ahí uso esa palabra, sin vergüenza, terminan el culto y paran el mover del Espíritu Santo. Hay muchos pastores que son muy expertos en parar la unción. Les cuesta arrancar con la unción, pero son buenos para parar. Muchas veces cuando está por irrumpir el Espíritu Santo, pasa alguien al micrófono y dice, bueno hermanos, qué lindo lo que ha pasado aquí esta mañana, regresen a sus asientos porque les tenemos unos anuncios muy importantes. El 24 de mayo vamos a celebrar el día de Pentecostés. ¿Lo han visto? ¿Cuántas veces? Si nosotros hasta en la ICRAL, mi hija Kimberly estaba ministrando y necesitábamos hacer algo, y yo le dije, no fue a Michelle ahora que estuvimos allá en Argentina, y yo dije, yo no lo paro, paralo vos. Me dice, yo no lo paro, ¿verdad? No importa lo que viene, hay que dejar tiempo para que el Espíritu Santo haga algo, ¿verdad? ¿Quién dice que hay gente que son expertos para parar el avivamiento? ¿Por qué? Porque quieren hacer otra cosa. Ahora va a haber anuncios, ahora vamos a recoger la ofrenda, ahora vamos a hacer esto, lo otro, y el Espíritu Santo se queda corto. Hemos contristado al Espíritu Santo tantas veces cuando dejamos que el espíritu de religión tome control de toda la liturgia. Al honorable Espíritu Santo le decimos que se sujete, que se siente, que se vaya, que se calle. ¿Quién creemos que somos nosotros? Jesús habló de la necesidad de odres nuevos para recibir lo nuevo de Dios. Y la liturgia religiosa son odres viejos. Marcos 2:22. Nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo rompe los odres y el vino se derrama y los odres se pierden. Pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. En Mateo 9:17, ni echan vino nuevo en odres viejos, ni otra manera los odres se rompen, el vino se derrama y los odres se pierden, pero echan el vino nuevo en odres nuevos, y lo uno a lo otro se conservan juntamente. Ahí esos odres nuevos que el Señor viene. Muchas veces Michelle predicó sobre esto, los odres. A veces tenemos que quebrar los odres viejos para poder recibir algo nuevo del Señor, para poder recibir la responsabilidad que lleva a ser bautizado en el Espíritu Santo. Porque el que no tiene el bautismo del Espíritu Santo es como los discípulos que estaban viendo a Jesús ascender. No tenían el poder, pero necesitaban el poder. Y así los discípulos que tienen el poder, ya ese odre viejo sin poder, necesita, aunque sean graduados del bíblico,
el odre nuevo para el vino nuevo. La tercera cosa, el obstáculo de temor a lo sobrenatural. Algunos cristianos han crecido en iglesias donde no les han enseñado que el Espíritu Santo, no es de Dios ni bíblico, y deben evitarse a todo costo. Cuando ven una manifestación del Espíritu Santo, sienten miedo de que sea algo demoníaco y no permiten que la gente reciba en paz lo que el Espíritu Santo quiere darle. Se agarran tanto de que Dios es un Dios de orden que no le dan libertad a la gente para que reciba lo que el Espíritu Santo quiera darles. Algunos temen los excesos de algunas personas en el pasado y le da vergüenza darle libertad al Espíritu Santo para que tome control del culto. Hay pastores que sienten celos cuando un joven o un niño tiene más autoridad sobre un demonio o es usado con el don de sanidad más que el pastor. Muchas veces el pastor ni tiene el bautismo del Espíritu Santo y piensa que si permite que el Espíritu Santo tome control, la iglesia se le va a dividir o a arruinar. Me gusta usar el ejemplo de un joven en el muelle del campamento internacional de Castillo del Rey, listo para tirarse del trapecio. Se le cuenta 1, 2, 3, pero no se tira. Se le cuenta otra vez 1, 2, 3, pero no se tira. Tiene miedo. Puede estar ahí parado todo el día y no se va a tirar porque él tiene temor y el temor lo vence. Así son los que quieren recibir pero tienen miedo de equivocarse. Piensan y repiensan. Si digo algo incorrecto, o piensan, ¿y si me equivoco? O piensan, si la gente piensa que estoy loco, para no recibir el bautismo del Espíritu Santo. Algunos llenan su boca de español gritando, démelo, 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 por favor, por favor. Yo puedo hablar inglés, español y lengua, pero no puedo hablar más de 2 idiomas. No puedo hablar 2 idiomas ni 3 a la misma vez. O voy a hablar en inglés, voy a hablar en español, o voy a hablar en lengua. Pero ellos llenan su boca y aunque uno le diga, mire, deje de pedirlo, recíbalo. Démelo, démelo, démelo. Ay, yo digo, están hipnotizados. No se le puede, ellos ya están ahí hechos con, tal vez 1000 veces han pasado, démelo, 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 por favor, pero no lo quieren recibir porque no permiten que su lengua hable en el idioma del cielo. Pedro tuvo que aclarar en el Pentecostés que lo que estaba ocurriendo no era borrachera. En Hechos 2:15, pues estos no están borrachos como vosotros pensáis, puesto que es la hora tercera del día. La respuesta de Jesús al temor sigue siendo la misma en Lucas 8:50. Al oírlo Jesús le respondió, no tengas miedo, crea solamente y ella será salvo. En Marcos 9:23 Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree todo es posible, puede ser bautizado en el Espíritu Santo. Lucas 1:37, porque nada hay imposible para Dios. Número 4, obstáculos de pecado inconfieso. La Biblia nos enseña que el Espíritu Santo puede ser contristado. Primera Tesalonicenses 5:19 dice, no apaguéis el Espíritu. En Efesios 4:30, no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Cuando hay pecado en la congregación o en la vida de una persona que está buscando el bautismo del Espíritu Santo, tiene que confesárselo al Señor. Si hay odio, amargura, falta de perdón, hay que entregarle eso al Señor. Hemos ministrado a muchas personas que recién recibieron a Jesús como su Salvador personal y de una sola vez pasan y reciben el bautismo del Espíritu Santo. Endemoniados que una vez libres, quebrantados, buscan y son bautizados en el Espíritu Santo para tener fuerza para resistir al diablo. Pecados secretos como pornografía, prostitución, hechicería, odio, todo tipo de pecados vienen. Hay que confesar nuestros pecados. En Proverbios 28:13 dice, el que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y los abandona alcanzará misericordia. Muchas veces hay algo en nuestro corazón que necesitamos limpiar para poder recibir. Número 5, obstáculos de heridas emocionales. Jesús le dijo a Lázaro en 11:44, y el que había muerto salió atado las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en
sudario. Y Jesús le dijo, desatadlo y déjalo ir. Muchos están atados por heridas emocionales de su pasado, violaciones, abuso sexual, ansiedad, odio, falta de perdón, depresión, maltrato, tantas cosas que hieren al ser humano en este mundo. Primero hay que ayudarles a confiar en Cristo, arrepentirse de su pecado y aún el pecado de no perdonarse a sí mismo. Hay gente que cuando logra perdonar a alguna persona que la ha dañado, inmediatamente empieza a hablar en otras lenguas. El perdón es un regalo que nos damos a nosotros mismos. No quita lo que es el daño que nos han hecho, pero ya quita el poder que tiene sobre nuestra vida. No es el perdón, no es decir me violaste, así te perdono. No, no es eso. El perdón es decir, yo no voy a permitir lo que vos hiciste que dañe el resto de mi vida. Tenemos un caso aquí con mi esposa, no va exactamente, pero lo voy a contar. Ya por un año hemos estado en un pleito con American Airlines y ella ha hecho todo lo posible para que nos reembolsen porque nosotros queríamos comprar boletos con millas para Lexi, Dominic, bisnieta, para que celebraran Navidad con nosotros el año antepasado. Y el agente cobró los boletos a la tarjeta de crédito. Después dijo, perdóneme, me equivoqué, ya voy a quitar esto para sacar los boletos de las millas, pero nos dieron la misma fecha, el mismo número de reserva, nos dieron los dos boletos que costaban más de $5,000 y nos cobraron los boletos por millas. Y mi esposa y yo decíamos, ya no volemos en American. Y por fin en este viaje le dije a mi esposa, mira, démosle esos boletos al Señor. Si nos devuelven el dinero algún día, nosotros le vamos a dar ese dinero al Señor. Mire, ni 15 días después, ahora antier, nos mandan el correo, está resuelto. Pero primero tuvimos la satisfacción de decir, ya el problema está resuelto para nosotros, porque no cambió nada, pero nosotros ya dejamos de estar ahí molestos por algo. Entonces recibimos sanidad en nuestro corazón y también el dinero ahora va a ayudar en la obra del Señor cuando creo que ya mañana o pasado nos van a dar el dinero de regreso. Ese es un ejemplo de perdonar, porque nosotros perdonamos y ya nos sentimos aliviados. Dijimos, no, ya no vamos a buscar más. Y después el Señor nos regaló el privilegio de poder ofrendar esos $5,000 a la obra. Ese es un buen ejemplo de perdonar. No cambia la persona, no cambia nada, pero cambia nuestra actitud, ¿verdad? Porque en la primera estábamos preocupados porque nosotros habíamos sido ofendidos. Y ahora estamos contentos porque la obra de Dios se expande después de un año. Un joven en el palacio no recibía el bautismo del Espíritu Santo y todos los días lo estábamos ministrando. Y alguien dio una palabra. Tenés que perdonar a tu mamá. Le dio una palabra profética. Y mire, él gritó, mamá, te perdono. Y cuando él dijo eso, recibió el bautismo del Espíritu Santo inmediatamente. La falta de honestidad interior o la oscuridad emocional también estorba, como Proverbios 10:18. El que oculta el odio tiene labios mentirosos y el que esparce calumnia es un necio. En Juan 3:20, porque todo el que hace lo malo aborrece la luz y no tiene la luz para que sus obras no sean reprendidas. 6. El obstáculo de un espíritu insumiso. El orgullo los controla, se bloquean completamente con una rutina religiosa. No puede recibir el bautismo del Espíritu Santo por el que vive en egoísmo. No quieren entregarle sus planes a Dios. No hacen el más mínimo esfuerzo para recibir el bautismo del Espíritu Santo. Quiere que el Espíritu Santo los tome a la fuerza para obligarlos a hablar en otras lenguas. Planifican su vida y todo lo tienen en orden. Y cuando el Espíritu Santo está presente para llenarlo, ellos quieren que el Espíritu Santo haga todo como ellos quieren, hasta contristarlos. En India, un joven que se llamaba Charles
no recibió el bautismo del Espíritu Santo cuando yo lo ministré, y todos los que por quienes oré recibieron, y solo él no recibió. Le dije: Charles, ¿qué pasa? ¿Por qué no recibiste el bautismo del Espíritu Santo? ¿Hay algo en tu vida? No, dice, pero yo soy traductor, hablo 7 idiomas, me dice. Y lo que el Señor me dio solo fue una palabra, y yo sé que eso no es un idioma. Le dije: voy a orar por vos una vez más. Decir la palabra, pues. Y dijo la palabra, y Plangam, pues empezó a hablar en lengua fluida, como lenguas no vienen del centro de idioma donde uno está pensando, voy a decir esto. Viene de otra parte del cerebro, y no, uno no sabe lo que va a decir. Si uno está pensando, voy a decir ta, no es el Espíritu Santo, porque ahí está usando su mente para decir qué va a decir. Pero así Carlos fue libre. Voy a ir rápido. Obstáculos de brujería, idolatría en su vida. A veces no reciben el bautismo del Espíritu Santo porque están jugando la ouija, leyendo las cartas, consultando medios, usando el horóscopo o diferentes actividades demoníacas en sus dispositivos. Otras veces han hecho algún pacto satánico para entrar a una pandilla o invocar espíritus inmundos. Puede ser que adoran imágenes de Dios paganos de otras religiones. El diablo fuera y el Espíritu Santo adentro. Es decir, hay muchas formas de brujería que los jóvenes están participando. Cuando van a una prostituta, los demonios de ella entran en él, y un espíritu de perversión posee a la persona. Algunos hacen pactos con el diablo para que les ayude a conseguir dinero, y hacen cualquier cosa mala para lograrlo, y con la ayuda de demonios. Idolatría en casa de sus padres, pactos, ritos, ceremonias religiosas. Hay muchas cosas que pueden haber en la vida de una persona que necesitan ser libres. En el campamento de retiro espiritual, hermano Alfonso trabaja con todas estas áreas que son de maldiciones en nuestras vidas, cosas que tenemos que tratar para poder ser libres. Y allí nosotros, por eso ministramos el bautismo del Espíritu Santo después del retiro espiritual. Y por último, obstáculos de falsas ideas sobre el comportamiento del Espíritu Santo. Algunos creen que el Espíritu Santo los va a poseer como un demonio y obligarlos a la fuerza a hablar en lengua. La triste realidad es que ellos esperan ser poseídos por el Espíritu Santo. Algunos creen que para recibir el bautismo del Espíritu Santo hay que ser santo por muchos años. Después lo van a recibir. Hay gente que yo he escuchado decir: yo busqué el bautismo del Espíritu Santo por 38 años. Yo le digo: si hubiera esperado 38 años para comer comida o tomar agua, se hubiera muerto. ¿Por qué no lo recibió? Porque si lo hubiera buscado sin cesar por 38 años, lo hubiera recibido en 10 días, como los primeros discípulos, pero no permanecen. Y hay muchas cosas allí que nosotros tenemos falsas ideas del comportamiento del Espíritu Santo. En conclusión, muchas iglesias no predican sobre el bautismo del Espíritu Santo en todo el año porque no saben cómo ministrarlo. Hay pocas oportunidades en la iglesia moderna de pasar tiempo en el altar buscando la presencia del Espíritu Santo. Hoy, cuando uno va a recibir, debe recibir y no solo pedir. No lo recibamos como mérito humano. No lo recibamos como presión emocional. No lo recibamos por gritar más fuerte. Lo recibimos por fe, con un corazón rendido, libre de pecado, libre de temor, libre de tradición, libre de heridas, libre de rebeldía, libre de toda atadura espiritual. Es la forma de crecer, de rendirnos, de recibir. Y nosotros queremos ver toda la iglesia bautizada en el Espíritu Santo. Este año salimos como la primera iglesia de las 100 iglesias más pentecostales del país. Salimos en primer lugar, pero realmente yo fui y le dije: mire, aquí tiene que haber una equivocación, no somos la primera iglesia en bautismo del Espíritu Santo.
Y ahí el hermano Jeremías me dijo, bueno, tal vez ahí incluyeron las estadísticas de las minas, de los anexos y todo, y entonces así quedó. Pero yo no estoy satisfecho, y la única forma de arreglar esto es para el 24 vengamos todos a recibir el bautismo del Espíritu Santo. Todos los que ya tienen el bautismo del Espíritu Santo, vengan a ayudar a orar en lenguas, a llenar este lugar de la presencia del Espíritu Santo, y que el 24 sea los adolescentes, los guardianes, todos los jóvenes, toda la iglesia podamos ser ministrados para recibir, que seamos como en ese aposento alto, 100% bautizados en el Espíritu Santo. Quiero hacer una oración por ustedes, porque yo no sé quién no ha recibido, pero en esta mañana no siento tomar el tiempo para ministrar el bautismo del Espíritu Santo. Vamos a orar y usted puede recibirlo allí donde está, pero todos estos domingos hasta el 24 vamos a estar de alguna forma, menos el Día de la Madre, vamos a estar tocando el tema del Espíritu Santo para poder. Pero prepare su corazón. Si no tiene el bautismo en el Espíritu Santo, ¿qué impide? Hay que arreglar algo en su vida. ¿Qué tiene que despertar el deseo de recibir el bautismo del Espíritu Santo? Hay algo que lo impide, hay algo que el Espíritu Santo quiere que usted haga, que usted no quiere hacer. ¿Qué impide que no solamente entregue su vida al Señor, pero que se llene de poder para hacer algo poderoso para el Señor? Oremos. Señor, aquí estamos en esta carpa de milagros. Hemos visto, Señor, ya por más de 20 años, momentos de gloria, momentos, Señor, de poderosa unción. Hemos visto mucho recibir el bautismo del Espíritu Santo a través de estos años. En este día de Pentecostés, así como los discípulos de antaño esperaron esos 50 días para recibir, nosotros estamos enfocados, Señor, en poder ver un cambio radical en nuestra iglesia. Quisiéramos, Señor, ser 100% salvo, bautizado en el Espíritu Santo, activado en los dones del Espíritu, viviendo con los frutos del Espíritu Santo. Oh Señor, que no haya ofensa entre un hermano y otro hermano, un líder y otro líder. Que no haya, Señor, pleitos y contiendas adentro de diferentes sectores de la iglesia. Que no haya, Señor, palabras chambrosas, Señor, entre diferentes sectores, porque por la falta de amor. Oh Señor, que nos pueda sanar, que podamos perdonar en nuestro corazón, y que podamos, Señor, representar el cielo y no el infierno en nuestros liderazgos y en los cargos que tenemos o los cargos que no tenemos. Señor, queremos ser una iglesia donde fluye el Espíritu Santo. Queremos ser una iglesia enviadora, una iglesia evangelizadora, una iglesia que modela los frutos del Espíritu Santo. Oh Señor, que dejemos, Señor, de tener esquemas, Señor, que excluyen a diferentes sectores. Oh Señor, perdónenos por toda lo que se ha hecho, que perdónenos, Señor, por todas las divisiones y contiendas. Perdónenos, Señor, por toda lo que ha pasado, Señor, en los corazones de diferentes sectores. Que ninguno de nosotros nos sintamos bien
hasta que estemos bien contigo, Señor. Que cada uno de nosotros limpiemos nuestra vida, nuestro corazón, nuestra mente, todo lo que estorba en nuestra vida. Si hay pecado inconfieso, si hay falta de perdón, si hay orgullo, si hay, Señor, racismo, si hay cualquier cosa que esté estorbando, de áreas de puertas abiertas donde Satanás se aprovecha para destruir la armonía y la unidad. Oh Señor, rompa la maldición, Señor, de una puerta que abre para adentro y que sale para afuera. Y no hemos podido retener, Señor, las almas que hemos ganado a través de los años por diferentes factores. Abra nuestros ojos, Señor. Abra nuestros corazones. Abra nuestra mente. Abra nuestro espíritu a través del Espíritu Santo. Y que podamos ver un día mejor en el futuro cercano. Un día cuando la ICRAL se levanta con poder y autoridad. Un día cuando la ICRAL, Señor, esté enviando más jóvenes a la obra, más jóvenes a las naciones, más familias que crecen en la iglesia para servir y para adorar tu santo nombre y expandir el reino a los cielos. Que, oh Señor, rompa los odres viejos, rompa los esquemas viejos, rompa todo espíritu de religión, rompa cada cosa que nos divide, cada cosa que nos separa, cada cosa que nos está dañando y pudriendo de adentro para afuera. Y Señor, en el nombre poderoso tuyo, que tu gloria descienda y que el amor, Señor, del fruto del Espíritu Santo venga a llenar, y que nosotros estemos aquí, Señor, en cada culto buscando más de ti, en cada vigilia, en cada campamento, en cada vez que se reúne una mina, cuando se reúnen los adolescentes o los Club Castillo o los guardianes, que tu gloria descienda y que celebremos tu presencia, que hayan milagros, señales y prodigios, que veamos, Señor, tu gloria descender y llenar este lugar. Oh Señor, que los pastores estén presentes en la iglesia, en las zonas correspondientes. Que, Señor, que todo lo que no está funcionando, funcione en el nombre poderoso de Jesús. Oh Señor, ayúdenos en este año, Señor, preparándonos para el centenario, lo que viene ya el próximo año, que podamos celebrar los 100 años como una iglesia sin mancha, sin arruga, una iglesia llena de tu poder, de tu Espíritu Santo, una iglesia que modela los principios bíblicos, una iglesia que con autoridad y con pasión por las almas del mundo. En el nombre poderoso de Dios Padre, Dios Hijo y Espíritu Santo, lo declaro en el nombre tuyo, Señor.